Hermanos, estamos ya en nuestra clase de los miércoles. Hoy vamos a estudiar un tema diferente al que estudiamos cada miércoles. Es como recordatorio de nuestra identidad como cristianos reformados, ¿ok? Por eso se titula ¿qué significa ser reformado? Un cristiano reformado. Así que vamos a empezar. Dice así: las religiones del mundo son muchas. Cada una ofrece su propia comprensión de la deidad o deidades, según sea el caso. Porque recuerden que no todas las religiones son monoteístas. Hay religiones que son politeístas, que creen en más de un Dios. La persona que escribe esto dice, desvergonzadamente cristiana. ¿Qué quiere decir? Que no se avergüenza de ser cristiana. Es como cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 1, ¿lo recuerdan? Porque no me avergüenzo del evangelio. Y por lo tanto, si es cristiana, cree en el Dios trino. Es decir, que Dios es un Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no son tres dioses, es un Dios, es un misterio que rebasa nuestra comprensión. Y es que lo creemos porque Él se revela así en la Biblia. Ese es el fundamento, ¿verdad? Nosotros no creemos una doctrina o enseñanza porque racionalmente la podamos entender perfectamente. No. A Dios nadie lo puede entender en toda su completud, ¿verdad? Nadie. Eso no quiere decir que la fe cristiana sea irracional. No. Es racional, pero va más allá de la razón. ¿Ok? Dios trasciende la razón. Él es trascendente. Entonces, esto nos diferencia de los adherentes al Islam, por ejemplo, al hinduismo o al sintoísmo, que son religiones orientales. ¿Ok? ¿Por qué nos diferencia de esas religiones? Pues porque en el Islam no se cree en una deidad, se cree en Alá, en Dios, pero no se cree en una deidad trina. Ellos niegan la Trinidad. Ahora, los musulmanes sí creen, por ejemplo, en Jesús y creen que es un profeta, pero Mahoma es el profeta mayor. De hecho, los musulmanes sanguíneamente están relacionados con los israelitas, ¿verdad? Porque son parte de los pueblos semitas, ¿ok? Pero no compartimos al mismo Dios, son dioses distintos, ¿ok? La fe cristiana está a su vez representada en el mundo de hoy por muchas escuelas de pensamiento cristiano. O sea, dentro del mismo mundo cristiano hay diferentes grupos que profesan ser cristianos. Cada una de esas escuelas de pensamiento abraza y defiende su propia comprensión de quién es Dios y por lo tanto de cómo debe ser servido. O sea, el conocimiento de Dios nos lleva al servicio de Dios. Si tú entiendes a Dios de una manera, lo servirás de una manera específica. Si lo entiendes de otra, lo adorarás de otra manera. La clave es que nos esforcemos en comprender a Dios tal como se revela en la Biblia, para que así nuestro servicio a Él sea un servicio autorizado por Dios mismo. Y correcto, claro, porque como ustedes saben, mucha gente actualmente dice, creo en Dios, y en el mundo occidental en que nosotros vivimos, mucha gente quiere decir, creo en el Dios de la Biblia, aunque no conocen nada de la Biblia. Y entonces se forman a un Dios a su imagen y semejanza. Entonces concluyen que Dios es así o asado, porque a mí me gusta pensar que Dios es así. A mi conveniencia, correcto. Entonces,
nosotros somos reformados, somos cristianos reformados y no nos avergonzamos de eso. Y eso es lo que nos diferencia de los cristianos de una persuasión o de una afiliación anabaptista, por ejemplo. Por ejemplo, los anabaptistas son los grupos Amish que hay en Estados Unidos o los menonitas que hay en México y en Latinoamérica. ¿Ok? Esos grupos son cristianos, pero ellos interpretan la Biblia de una manera distinta y se excluyen del mundo, se alejan, se aíslan. Y por eso es que muchos de ellos parece que viven en el siglo XVI, ¿verdad? Cuando su fundador, Menno Simons, en Holanda, se separa de las iglesias cristianas. Pero muchos de ellos están modernizando más. También eso nos separa de nuestros amigos católicos romanos, como ustedes lo saben, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana tiene un entendimiento de Dios y entonces sirven a Dios de una manera consecuente con su entendimiento. También nos distingue de la Iglesia pentecostal o arminiana, porque aunque los consideramos cristianos, pero ustedes van a ver una gran diferencia entre una iglesia pentecostal y una iglesia reformada. La diferencia más obvia, externa, litúrgica, de adoración, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Si vas a una iglesia pentecostal, pues hay música, ¿verdad? Y nosotros también tenemos música, pero cúltica, reverente, ¿verdad? Si vas a una iglesia de hermanos pentecostales, pues bueno, ahí puedes bailar, ¿verdad? Y moverte y todo lo demás. Esa es una diferencia, pero hay muchas diferencias más. ¿Ok? Entonces, como cristianos reformados, respetamos a estos grupos dentro de la cristiandad, pero nos distinguimos de ellos. ¿Ok? Vamos a un poquito de historia solamente. El término reforma captura o capta el concepto bíblico de volver, regresar, retornar, y se usa para describir un retorno a las formas o caminos que Dios reveló en su revelación. Entonces, alguien que es reformado en su uso religioso o político o económico, en cualquier uso, alguien que dice hubo una reforma, pues quiere decir, entre otras cosas y esencialmente, que regresamos a nuestros principios originales, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos vamos reformando conforme a esos principios fundamentales. Por eso es que la reforma, en ese caso, fue un regresar a la Biblia, ¿ok? Y en la misma Biblia encontramos ejemplos de reformas. Por ejemplo, la reforma que el rey Ezequías inició en Israel, o también el rey Josías. ¿Lo recuerdan? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se había vuelto idólatra, se había vuelto politeísta. Adoraban imágenes de Baal, de Acera, de Quemos y de otros dioses egipcios, cananeos. Desde el rey Ezequías y el rey Josías intentaron reformar al pueblo, es decir, regresar a sus raíces, regresar a las fuentes, regresar a la palabra de Dios que consistía en el Antiguo Testamento, particularmente la ley de Génesis a Deuteronomio en ese tiempo. Entonces, la reforma consistió cuando trató de alejar a la gente del servicio a los ídolos para reverenciar nuevamente al Dios que los hizo su propio pueblo en el monte Sinaí. Entonces, el precedente de una reforma religiosa ya lo tenemos en la Biblia misma. ¿Ok? Eso es muy importante. Y claro, no solamente hay un precedente histórico, nacional, sino que la misma Biblia y los profetas, si ustedes los leen, están llenos de exhortaciones a regresar ¿a qué? A la Escritura, a regresar a los mandamientos de Dios.
Y eso presupone que cuando hay una reforma es porque el pueblo se ha desviado de los caminos de Dios. Nosotros también reformamos nuestra vida. A la mitad tal vez, pero lo hacemos, ¿verdad? A veces la reforma es externa, a veces la reforma es interna también. Entonces, la reforma de la cual nosotros hablamos, una reforma bíblica, es una reforma íntegra. Es una reforma externa, es una reforma interna. Es una reforma de conducta, es una reforma de sentimiento, de voluntad. Permea la totalidad de nuestra vida. Y por eso es muy importante, ¿verdad?, que nos identificamos como cristianos reformados, porque lo que estamos diciendo es toda nuestra doctrina y práctica de la doctrina se reforma con base a la palabra de Dios. Tratamos lo más posiblemente de ser bíblicos. Toda nuestra doctrina, toda nuestra práctica queremos que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, que en la realidad alcancemos eso es otra cosa, porque somos imperfectos y pecaminosos. Pero nuestro axioma, por así decirlo, nuestro fundamento, nuestro postulado es la Biblia y todo lo que esté de acuerdo con la Biblia. ¿Ok, hermana Arlene? Esa es una de las cosas que yo he visto que diferencian a la iglesia cristiana reformada, que reconocemos primeramente que somos pecadores. Así es. Y que por nuestras obras nada pues se puede hacer. Correcto. La hermana Arlene comenta, ¿verdad?, que una de las cosas que nos distinguen de otros grupos es que la iglesia reformada reconoce en primer lugar, junto con otras doctrinas fundamentales, que el hombre es pecador y no puede salvarse por sí mismo hasta que Dios en su gracia y en su misericordia lo rescata de su condición de pecado. Precisamente en otras iglesias, cuando yo tengo es la Biblia más de una cosa. Por ejemplo, tratamos de la salvación, sí, es la gracia más. Correcto. Más obras. Sí. ¿No? Es el legalismo, porque así es. lo que tenemos que entender que es nada más por gracia, es por medio de Jesucristo. Así es, la hermana Socorro comenta, lo repito para los hermanos, que en muchas iglesias, incluso cristianas, ¿verdad?, dicen que sí es la Biblia, pero agregan otras cosas. O en el tema de la salvación es por la gracia de Dios más mis obras, ¿verdad? Y nosotros como reformados nos identificamos de corazón, porque la Biblia así lo enseña, que la salvación es solo por la gracia de Dios. Y las obras que hacemos ya son fruto de la salvación. Entonces, no hacemos obras para salvarnos, sino hacemos obras como fruto de ser salvos, de la salvación. Así es. Vamos a continuar y dice, en el curso de la historia de la iglesia, ahora vamos a hablar brevemente de la historia de la iglesia a diferencia de la historia bíblica, ¿verdad?, como la encontramos Antiguo y Nuevo Testamento. En el curso de la historia de la iglesia, el término reforma se usa específicamente en relación con la reforma del siglo XVI. Recuerden, cuando hablamos de la reforma del siglo XVI, estamos hablando del siglo 1500. Es curioso, ¿verdad?, cómo se contabilizan los siglos. Aunque es siglo XVI, pensaríamos que es año 1600. Pero como que los siglos siempre van adelante más de los años, por así decirlo, ¿no? Del siglo XVI es 1500, ¿ok? 1500. En esa reforma, miles de personas en Europa, bajo el liderazgo de reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli y otros, se distanciaron de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana y regresaron a la simple instrucción de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Entonces, la clave estuvo en que
la iglesia cristiana, porque era la única iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia católica romana. En ese tiempo y antes se había desviado de la palabra de Dios. Y esto lo reconocen teólogos católicos romanos, historiadores católicos romanos que conocen la historia de la iglesia católica romana, que muchas de sus prácticas no tenían ningún sustento bíblico, ¿ok? Como por ejemplo la infalibilidad del Papa, la infalibilidad papal, que él, cuando el término técnico que utilizan es ex cátedra, ¿ok? Es una palabra latina que significa que cuando habla en su oficio de Papa, el Papa es infalible, no se equivoca. Bueno, la Biblia no enseña eso. El único que es infalible es Dios, y su palabra es la única infalible. Y hay muchos más ejemplos, ¿ok? Entonces, los reformadores trataron por todos los medios de crear una reforma dentro de la Iglesia Católica Romana. No se pudo y se separan las iglesias y se les llama iglesias protestantes porque protestaban contra las prácticas no bíblicas de ese tiempo, ¿ok? Entonces se separan. Ese es el contexto histórico, breve, sencillo. Se distanciaron de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana y regresaron a la simple instrucción de la Sagrada Escritura. Eso es muy importante porque este fenómeno de la desviación del pueblo de Dios y un movimiento de reforma es un fenómeno constante, no es algo puntual en el pasado, algo histórico y que ya no se puede repetir. Es repetitivo en el sentido de que por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a ir en contra de la enseñanza de la Biblia y siempre tenemos que retornar a la Biblia. Tenemos que regresar, tenemos que reformarnos regresando a las fuentes. ¿Okay? Los latinos decían ad fontes, es decir, a las fuentes, a la palabra de Dios. Y actualmente hay muchas iglesias con el nombre de cristianas que hacen y dicen cosas que uno se rasca la cabeza y dice, pero ¿dónde la Biblia enseña esto? Hay muchísimas enseñanzas falsas el día de hoy. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Casi grosero en realidad. El predicador, ¿verdad? Enseña que Dios te va a bendecir con una condición, de que envíes tu aportación económica. Y uno dice, oye, este quiere sacar dinero. Claro, quiere sacar dinero, pero no todos piensan así. Hay millones que lo escuchan y como los ven en la televisión o en lo que sea y los ven bien vestidos, dicen, pues claro, mira cómo le ha ido a él. Pues yo también quiero que Dios me bendiga y escribo un cheque o pongo dinero en un sobre y se lo envío. ¿Eso tiene sustento bíblico? No tiene sustento bíblico. Entonces, ¿la iglesia actual necesita reformarse? Yo creo que sí, en muchísimos aspectos. Entonces, la reforma que sucede en la iglesia no es un movimiento único, histórico en el pasado. De hecho, un lema dentro de la iglesia reformada es: una iglesia reformada siempre se está reformando. Siempre, porque siempre debemos regresar a la palabra de Dios. Hay una expresión en el profeta Isaías muy bonita que está en Isaías 8:20. Ustedes lo han de recordar porque siempre lo he citado, ¿verdad? O seguido más bien. El profeta Isaías, ¿verdad?, exhorta al pueblo de Israel a regresar al camino de Dios. Y en Isaías 8:20, él dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia cristiana reformada, para todo lo que enseñe y practique, debe
Que en la práctica no se alcance es otra cosa. Pero debe justificarlo siempre ¿con qué? Con la Biblia. Siempre a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Porque a los dos se me hace, porque yo, pastor, conozco una pareja recta, ¿Sí? muy malas doctrinas. Así es. O sea, yo los conozco que son gente que enseñan eso porque sí por enseñar. Sí. Pero en realidad ellos trabajan y son honestos. Pero ¿cómo no se les cree? Así es. La hermana Socorro habla de personas, ¿verdad? Que son externamente buenas personas, pero con una mala doctrina. Y es que sí sucede eso. Y es que la tentación es pensar que mi conducta externa suprime o suplanta a la doctrina. Y no es así. En la Biblia, la doctrina lleva implícitamente una forma de conducta, ¿verdad? De vivir, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice, aquellos que siguieron al reformador Juan Calvino llegaron a ser conocidos como reformados, ¿ok? Calvino hablaba mucho de reformarnos, como Martín Lutero también. A diferencia de aquellos que siguieron a Lutero, se les conoce como luteranos, o a Menno Simons como menonitas, ¿verdad? O los Amish aquí en Estados Unidos. En las iglesias de origen continental, lo que quiere decir es que Europa está dividido en dos partes básicamente. La Europa de las Islas Británicas, porque está en una isla, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, ¿verdad? Es una isla. Esa es la Europa británica. La Europa continental, pues es la que está en el continente, en la tierra, por así decirlo, que incluye a países como Holanda o Países Bajos, Alemania, Suiza, Checoslovaquia y otros, ¿verdad? Esa es la Europa continental, ¿ok? Entonces, las iglesias de origen continental en el molde del pensamiento de Calvino tienden a tener el término reformado en su nombre, mientras que las iglesias calvinistas de origen británico tienden a incluir en su nombre el término presbiteriano. Ambos son teológicamente reformados en su pensamiento. Esa es una distinción histórica importante dentro de las iglesias reformadas. Entonces, las iglesias de la Europa continental, que son iglesias reformadas también, se autodenominan iglesias cristianas reformadas, ¿ok? Pero las iglesias reformadas también en la Europa británica, ellos dijeron, nosotros nos vamos a llamar iglesia cristiana presbiteriana. La diferencia es que el término presbiteriano es un término bíblico. Por ejemplo, en griego la palabra presbúteros es para presbítero, que significa pastor o anciano, y hace referencia al sistema de gobierno por el cual la iglesia se gobierna mediante pastores o ancianos gobernantes y diáconos. Entonces, es una distinción histórica, pero en esencia ambas son reformadas, ambas comparten las mismas doctrinas. Somos iglesias hermanas, ¿ok? Ahí lo tenemos entonces, un poquito de historia solamente, pero ahí tenemos esa pequeña diferencia. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Algún comentario que tengan? ¿Preguntas, comentarios que tengan? Lo pueden hacer. Pregunta. Ya sé que hoy hay muchas denominaciones, se podría decir que es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿va? Y podemos elegir en qué iglesia está más apegada a la Biblia y hay... Interesante lo que dices, hermana. Sin duda alguna, la proliferación, ¿verdad? La multiplicidad de iglesias cristianas que hay es un problema con que los mismos amigos católicos romanos nos desafían y nos dicen, antes había solo una iglesia, ahora hay muchas iglesias, ¿no? Es un fenómeno muy interesante, pero eso no es algo
que surgió con la iglesia protestante. Estaba ya en los tiempos del Nuevo Testamento, que habían personas que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de fulano de tal, porque la iglesia siempre tiende a identificarse con un grupo. Pero Pablo decía, no, predico a Cristo y a este crucificado. Entonces, el punto es que Dios en su providencia, en su gobierno soberano, Él ha permitido esta multiplicidad de iglesias. No todas son cristianas, pero hay libertad para poder escoger a qué iglesia te vas a afiliar. Hay países como en los países musulmanes o en los países orientales donde la religión oficial es el sintoísmo, por ejemplo. Es una religión oriental, ¿verdad? Que pasaría mucho tiempo de explicarlo, pero nada más queremos decir que hay países donde la religión cristiana está prohibida, está proscrita. Si tú eres cristiano, serás perseguido. Durante el tiempo de la Reforma pasó lo mismo. La Iglesia Católica Romana perseguía a los protestantes. Dentro de la historia de la Iglesia Católica Romana hay un capítulo muy negro que se le conoce como la Santa Inquisición, y se dedicaban a perseguir a personas que diferían con las doctrinas de la Iglesia Católica y se cometían torturas y abusos de lo más desastroso. Eso no solamente es un fenómeno europeo, se trajo de Europa a las Américas, y uno puede ir, por ejemplo, en México, a exposiciones en los museos donde se exhiben los instrumentos de tortura que usaba la Inquisición. Ahora, cualquier grupo, porque somos pecadores, nos podemos volver intolerables y suprimir la libertad de religión. Pero en este país, en Estados Unidos, la misma Constitución garantiza la libertad de expresión, la libertad de religión, y no se impone una religión sobre las demás. Hay libertad. Si quieres ser católico romano, lo eres. Si quieres ser reformado, lo eres. Si quieres ser bautista, lo eres. Gracias a Dios. Pero en otros países no es así. En China, por ejemplo, es un país ateo, pero muchísima gente profesa ciertas religiones, pero el gobierno chino oficialmente prohíbe la religión cristiana. Y se persiguen a los cristianos y se matan a los cristianos. Y claro, dentro de los cristianos incluyen iglesias reformadas, protestantes, bautistas, católicas, romanas. Las persiguen porque están englobadas dentro del mundo cristiano. Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Que lo entendamos. Aunque tu iglesia, supongámoslo así, en tu ciudad o en tu país predomine, no puedes imponer tu fe a nadie, porque eso ya es un entendimiento de la salvación. Nadie se vuelve cristiano por imposición humana. La única forma de hacernos hijos de Dios es por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. De ahí las críticas que han surgido a cualquier grupo religioso que se expande fuera de sus territorios. Esta es la crítica que se le hace a la Iglesia Católica Romana cuando llegan a las Américas. Bautizaban a los indios masivamente y los declaraban cristianos. ¿Ok? Pero ese es un fenómeno que hace cualquier grupo religioso por nuestro pecado, porque queremos imponer a la fuerza nuestra propia profesión de fe. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Ok? Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio se universaliza, deja de ser étnico o nacional o políticamente limitado, deja de ser eso para volverse universal, es decir, ir a todo el mundo. Y entonces los cristianos debemos promover la paz, y debemos saber que ser cristiano no es una obra humana, no es una obra institucional, es una obra de Dios.
Y claro, Dios usa a su iglesia como institución y como organismo para llevar el evangelio y predicar el evangelio. Pero a nadie se le pone una espada en el cuello, ¿verdad? ¿Eres cristiano o no? No, pues sí. Ah, ok, entonces no te mato, ¿verdad? Entonces, mucha gente en la historia de la iglesia ha proclamado ser cristiana de esa manera, aunque nunca lo era. Sucedió en México, en las culturas aztecas, toltecas, zapotecas, maya, donde los frailes, por ejemplo, y muchos de los frailes, no me malentiendan, muchos de ellos eran muy amables, realmente buscaban el bien de las tribus nativas de las Américas. Pero claro, no todos eran frailes, ¿verdad? Llegaban otros perversos. ¿El micrófono todavía? ¿Mande? ¿Estaremos a tiempo de poner el micrófono todavía? No, está bien así, está bien así. Entonces, no se debe imponer la fe. Es mucho tiempo de repetir esto, pero es importante. No debemos imponer la fe a nadie. Nuestra iglesia, todos son bienvenidos, ¿verdad? Lo hemos dicho, y a todos los que llegan, nosotros les decimos, visítenos, conózcanos, tomen su tiempo. Y si Dios les muestra que esta es la iglesia donde quieren hacerse miembros, adelante. Hay libertad. No hay una imposición física. No hay manipulación. Yo no quiero manipular a alguien. Porque sí sucede esto. Sucede en la iglesia evangélica y en la iglesia católica romana. La gente manipula a los demás. Una forma de manipulación que sucede en ambos grupos es: tus padres nacieron en esta iglesia, te tienes que quedar aquí. Si no te... Y no, no es que no sea importante lo que profesen tus padres, pero hablando acerca de nuestra fe cristiana, ¿qué es lo que define nuestra fe? La palabra de Dios. Continuemos. Bueno, estos estudios son interesantes, ¿verdad? Porque suscitan preguntas de diferentes perspectivas, hermano Julio. El hecho de que hayan muchas iglesias no atenta contra la unidad de la iglesia. No, es un buen punto que el hermano va a tratar más adelante. Entonces, la diversidad de iglesias no destruye la unidad de la verdadera iglesia. Recuerden, mucha gente cuando habla de unidad tiene un concepto equivocado de unidad. Lo que quieren decir es uniformidad, tipo militar. Todos están vestidos con el mismo uniforme. Y dicen, bueno, ahí sí hay unidad. No es cierto, ahí hay uniformidad. Puede que haya unidad, no lo negamos. Pero muchas veces no hay unidad, hay divisiones internas. Ok, el distintivo. Entonces, ¿qué es lo distintivo del pensamiento reformado? En el corazón del pensamiento reformado está específicamente la comprensión de Dios, su deidad, el hecho de que Él es divino. Esa es la idea. Este principio central del pensamiento reformado tiene como consecuencia varias implicaciones. Noten entonces, todo empieza con Dios. ¿Qué Dios crees tú? Es una buena pregunta, porque toda la gente dice, creo en Dios, creo en Dios. Bueno, descríbeme a Dios. Entonces, cuando le preguntas a alguien qué cree de Dios, va a mostrar que tiene un entendimiento que puede estar de acuerdo con la Biblia, y entonces estamos hablando del Dios bíblico. Pero si esa persona empieza a explicar su Dios, que surge de sus propios pensamientos e ideas y no está de acuerdo con la Biblia, pues esa persona puede decir, ¿es el Dios de la Biblia? Bueno, lo puede decir, pero eso no quiere decir que así sea. Como decimos en español, del dicho al hecho, ¿verdad? Hay mucho trecho. Muy bien, ¿cuál es la primera implicación? Número 1, Dios. Los pensadores reformados, así como las iglesias reformadas fieles, toman a Dios en serio. Y recuerden, cuando decimos esto es porque estamos hablando como reformados. No queremos decir que los católicos romanos o los pentecostales no lo tomen en serio, ¿verdad? Todos los que aman a Dios lo tomarán en serio, ¿ok? Él no es el producto del pensamiento
o las esperanzas humanas, sino muy real y vivo. Recuerden otra vez, esto es muy importante. Dios no es un concepto humano, como un concepto filosófico, ¿verdad? De que Él es el ser absoluto, superior, indefinible, el espíritu que penetra toda la realidad. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, es solamente el resultado de pensamiento especulativo o filosófico. Tampoco Dios es el resultado de lo que deseo y de lo que yo espero, ¿verdad? Porque la gente desea muchas cosas. Entonces, cuando se llega a definir a Dios sin la Biblia, pues entonces uno va a decir, ay, pues Dios, ¿quién es Dios? Pues Dios es un viejito con cabello blanco y barba blanca. Así habla la gente de Dios, ¿verdad? Y cuando llega Navidad, pues a Dios le ponen su gorrito y da dulces a todos. ¿Ese es Dios? No, ese es un Dios elaborado, configurado por la mente humana y por la cultura que nos rodea. Pero la Biblia no dice que Dios esté viejito. ¿Ok? Así es. A diferencia de nuestro mundo, Él ha existido desde la eternidad. Un Dios en tres personas, que no necesita de nada fuera de sí mismo. Por eso es que Él es un Dios autoexistente. ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 3? Dios dice, yo soy el que soy, Yahweh, Jehová, Jehová. Yo soy el que soy. Es lo que significa. Es decir, Él es el Dios autoexistente. Él es el Dios autónomo, que no necesita de ninguna ley fuera de sí mismo. Ese es un punto sumamente importante. ¿Dios necesita de nosotros? No. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Pero del Dios bíblico, del Dios vivo y verdadero, no de un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Muy bien, y por lo tanto, tampoco necesita la humanidad. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un único Dios verdadero es para los creyentes reformados un enigma incomprensible, pero de ninguna manera un problema, ya que el hombre, siendo una criatura, nunca puede ser lo suficientemente grande como para entender la deidad del Creador. Lo que está diciendo el hermano es también fundamental. ¿Por qué creemos en la doctrina de la Trinidad? ¿Porque lo entendemos? Entendemos algo, pero entendemos, Lo que dice la Biblia, ¿no? ¿verdad? De la Trinidad, ¿entendemos? No, sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces, eso es importante. En primer lugar y fundamentalmente, no creemos lo que creemos porque lo entendamos con nuestra razón. Porque de otra manera estaríamos supeditando o limitando a Dios a lo racional. Y Dios está mucho más allá de la razón. Él creó la mente. ¿Cómo va a estar supeditada a nuestra mente o razón? Entonces, que Dios es un Dios que existe en tres personas es un enigma incomprensible, o sea, sobrepasa nuestra capacidad. Y ahí nos damos cuenta que pues Dios está mucho más allá de la capacidad humana. Y no hay nadie que diga, bueno, ya entendí a Dios. Y ese es un problema, ese es un argumento clave cuando dialogamos con grupos como los unitarios o los testigos de Jehová que niegan la Trinidad. ¿Ok? Uno argumenta y les dice, ¿por qué no crees en la Trinidad? Y muchos de ellos dicen, porque es ilógico. Así dicen ellos. Es ilógico, no es racional. Y si se dan cuenta, ese ya es un presupuesto, es un prejuicio. Que voy a creer lo que la Biblia dice siempre y cuando sea lógico o racional. Entonces ya condicionamos a la Biblia y le decimos a Dios, a ver, aquí leo, aquí sí, no, aquí no, porque no le entiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces a Dios no lo podemos poner en ninguna categoría. Dios está por encima de lo demás. ¿Ok? Muy bien. El pensador reformado está contento con eso.
porque un Dios que pudiera entender, pues no es digno de adoración. Y aquí lo que el hermano quiere decir es, a un Dios que puedes entender completamente no es Dios, ¿verdad? Puedes entender lo que Él revela de sí mismo. Él es amor, Él es bueno, Él es poderoso, pero no puedes entender a Dios en la totalidad de su ser. Entonces tú serías Dios. O sea, si tú puedes entender a Dios y lo pones aquí en tu mano, ¿verdad? Dice, este es Dios. Pues no es Dios. No es Dios, ¿verdad? No sería Dios. Sería un invento de tu mente. ¿Ok? Pero hay gente que así piensa, en serio. Habían teólogos en la Edad Media que decían, ya conocemos a Dios perfectamente. No. Lo que conocemos es lo que Él nos ha revelado. Pero Dios siempre será Dios y nosotros siempre seremos sus criaturas. ¿Ok? Muy bien. Este Dios todopoderoso formó el mundo a través de su palabra de mandato en el espacio de 6 días y ha sostenido el mundo que hizo desde entonces. ¿Lo recuerdan? La providencia de Dios enseña que Dios crea, pero sostiene su creación. No somos deístas, que Dios creó y abandonó a su creación, sino somos teístas. Dios crea y mantiene a su creación, sostiene a su creación. Entonces, la fuerza del término sostener es que si Dios Todopoderoso retirara su mano de apoyo, este mundo colapsaría inmediatamente de nuevo en la nada que era antes de que Él lo hiciera. Todas las criaturas entonces dependen totalmente de Él para la existencia misma. Hermanos, esto es revolucionario en un sentido. O sea, si tú entiendes a este Dios, dices, Señor, gracias. Gracias que tú eres mi Dios. Porque pase lo que pase, mi salvación está segura en tus manos. Tú eres el que gobiernas a las naciones. No eres ese Dios, como dicen en inglés, ¿verdad? Wax nose, ¿verdad? Que puedes moverlo para donde tú quieras. Una nariz de cera, pues le puedes dar forma. Cualquiera. Y mucha gente quiere hacer así a Dios. Pero no, Él es el Dios soberano. Él nos creó y sin merecerlo nos ha escogido y nos ha hecho sus hijos. Decimos, Señor, amén. Gloria a Dios. Te amo. Cuando tenemos esta doctrina, este entendimiento, entonces nuestra fe llega a madurar. Nuestra fe llega a ser fuerte por la gracia de Dios. Porque no es una doctrina que nada más creo cuando estoy emocionado. No, en la tristeza y en la alegría, Dios sigue siendo Dios. ¿Ok? Además, el Dios que sostiene este mundo hace más que mantener el mundo en existencia. También lo gobierna para que la historia suceda de acuerdo con su plan preestablecido. Los terremotos y la pérdida de cabello no suceden por casualidad o a través de algunas leyes de la naturaleza no escritas, sino suceden, como dice nuestro catecismo, por su mano paternal. Y por medio de eso es que la presión sobre las placas tectónicas y la composición genética de alguien son simplemente los medios que Dios usa para provocar el terremoto o la calvicie. ¿Verdad? Esto es importante porque si se te cae el cabello, ¿de quién se está cayendo el cabello? Ahorita nada más déjeme terminar, hermana, la idea. Porque en muchas culturas o hay gente muy supersticiosa que dice, si se me cae el cabello, porque alguien está haciendo brujería. Así piensa la gente, ¿verdad? Si se me cae el cabello, y entonces pensamos que está fuera del control de Dios. Pero no hay nada fuera del control de Dios. Hermana, socorro. Bueno, hablando de que no hay nada. Sí. Pero poniendo por ejemplo situaciones, ¿verdad? Que nosotros vivimos una vida mal, o por ello vivir una vida mal, poniendo que fuera mi vida. Pero tú dices, pero esa es la consecuencia de lo que viví, es mi culpa. Sí. Pero es mi culpa, pero al mismo tiempo Dios en su soberanía, Él permitió. O sea, alguna enseñanza ahí, o sea, hay enseñanza por lo que Dios permitió, cualquier cosa que pase, por horrible que sea. Correcto, así es. El otro misterio del que habla el pastor, la soberanía y la responsabilidad. Correcto, así es, hermano. Estamos hablando de que
en la vida hay misterios, ¿verdad? En el sentido de que hay cosas que no logramos entender completamente. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? No lo sé, ¿verdad? Hay cosas que con el paso de los años llegamos a entender y decimos, oh, bueno, creo que por eso Dios lo permitió. Pero hay muchas cosas que nunca vamos a dar una respuesta porque no somos Dios. Al final el Dios Así es, y tenemos que confiar en Dios. Y es que hay mucha gente también que por eso dice, por eso no creo en Dios. Porque quiero una respuesta para todo. Para todo. ¿Quién tiene una respuesta para todo? Solo Dios, pero si no la quiere dar, Dios es soberano. Pues vean a los científicos que te dicen, ya no coman huevo porque te sube el colesterol. Después de 10 años aparece un comercial que dice, coman huevo, porque es bueno, Belén, ¿verdad? Belén. Con lo del COVID, ¿verdad? Pónganse la vacuna. Y todos van corriendo a ponerse la vacuna. Y ahora en el Senado de Estados Unidos dicen que todo era casi una conspiración por las empresas farmacéuticas, ¿no? Que te ponían vacunas y se hicieron 10 veces más millonarios de lo que ya eran. ¿Quién tiene respuesta a todas las interrogantes de la existencia humana? El que lo dice no está siendo honesto, ¿verdad? Nadie sabe todo. Entonces no vivimos porque sabemos todo. No soy médico o pastor o ingeniero o maestro porque lo sé todo. No es cierto. Es más, el que ejerce una profesión y enseña llega a entender y a darse cuenta de que sabemos muy poquito. Muy poquito. ¿Ok? Continuemos. Entonces, si alguien busca entender por qué Dios permite que ocurran terremotos y que algunas personas pierdan cabello, el pensador reformado no insiste en que Dios dé cuenta al hombre, porque Dios y su sabiduría están muy por encima de lo que cualquier hombre puede comprender. Y de nuevo, si no fuera así, este Dios no sería digno de adoración y confianza. Ahí lo tenemos. Bueno, no pudimos terminar, ¿verdad? Ya te acabó. Pero ya llegamos a la hora. Pero preguntas, hermanos, comentarios que quieran hacer, Pues hermanos de nadie. Zoom, hermanas aquí. Lo que otras personas podrían decir es, oh, con eso se creen perfectos, porque dicen que otros hacen esto, lo otro, por eso tienen todo correcto. Correcto. Por eso mencionaba de que lo primero que hacemos es, no lo primero, pero lo importante que hacemos es reconocer que somos Así es. pecadores y no tenemos. Muy bien, la hermana Len hace un buen punto. Ella dice que según lo que estamos estudiando, otros grupos dentro del cristianismo dicen, ay, esos reformados se creen perfectos. Todos lo saben, todos lo saben. Hablan de esto, hablan de lo otro, tienen bien organizada su doctrina. Pura teología, saben mucho. Bueno, esa crítica es interesante porque sí es verdad que muchos reformados se envanecen por mucho conocimiento. Pero a la misma vez, esa crítica presupone una idea que no es bíblica. La idea es que para ser cristiano, pues te tienen que tratar como un mencito o tontito, ¿no? Y por eso en las iglesias no se enseña nada. Y si tú les preguntas a los hermanos en las iglesias, bueno, ¿qué es? ¿En qué consiste la obra de Cristo? Pues Él murió en la cruz. Bueno, muchos murieron en la cruz, ¿saben? En el tiempo, en la época del Señor Jesucristo, los soldados romanos, el ejército romano crucificaba constantemente a muchos. ¿Cuál es la diferencia entre uno que murió en la cruz y Jesús que murió en la cruz? Y se dan cuenta. Entonces, muchísimas iglesias, tristemente, no pueden articular su fe cristiana. No quiere decir que no sean cristianos, sí lo son, porque la fe, la salvación no es por conocimiento, es por gracia. Pero entonces no debemos permitir que esa idea que escuchamos allá afuera se meta a nuestra mente y diga, ay, no voy a esa iglesia reformada porque ahí enseñan mucho. Y bueno, ¿qué quieres que hagamos? ¿Verdad? Sí debemos vivir la fe y la vivimos.
nos ayudamos, nos llamamos, compartimos el evangelio, invitamos a personas, trabajamos como cristianos o intentamos hacerlo, ¿verdad? Donde estemos, pero no podemos aceptar esa crítica así nada más. Entonces, ¿qué quieres que hagamos en las iglesias? Pues ¿saben qué quiere la gente que se haga en las iglesias? Lo que se hace en las iglesias. El escándalo, la comida, la convivencia, solamente eso. Y cuando se llega a la hora del estudio, pues todos se duermen. ¿Verdad? Dice, ay no, es muy aburrido. Aparte que no tendrían un Dios correcto. Así es, y entonces tendremos una fe madura. No. Siempre seremos como niños, pero también debemos evitar el otro extremo de caer en el orgullo doctrinal, académico. No, si conocemos a este Dios verdadero, debemos amarle a Él y amar a nuestros hermanos en Cristo y vivir no solamente como cristianos en el culto, porque la vida cristiana no es nada más en el servicio de adoración, es en la totalidad de nuestra vida. ¿Ok? ¿Comentarios, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Hermano, sí, hermano Julio. Eso que dice que la hermana Len va de la mano con lo que mencionó al principio, ¿verdad? Que tomamos a Dios en serio. Sí. ¿Verdad? Y pues al tomarlo en serio queremos conocerlo tal como Correcto. es, no como El hermano Julio repite la idea que dijimos al principio. ¿Cómo tomas a Dios? ¿En broma o en serio? ¿Han visto al padre Cotas, Adam Cotas, en YouTube? ¿Qué hace el padre Adam Cotas? Puro divertido. Fue puro diversión, ¿verdad? Y puros chistes, y parece que él es un cómico. Y sí lo es. Él es. Entonces tú lo puedes ver y te diviertes con el padre Cotas. Pero a eso estamos llamados como pastores y como cristianos. A hacer puro chiste. No, ¿verdad? Debemos tomar a Dios en serio. Eso quiere decir que vas a buscar un grupo de creyentes, una iglesia donde tomen a Dios en serio y entonces estudies con seriedad la palabra de Dios. Eso le da seguridad a uno también. Claro. Como ser humano, saber que está en la mano de un Dios verdadero. Así es. Porque si lo pongo yo, porque en la iglesia, pues, pentecostales, regularmente pasa eso. El enfoque tanto en demonios y cosas. Así es. No es un Dios. Así es, hermano. Tú sales de ahí y sales igual. Correcto. La hermana Socorro solo está reforzando la idea, ¿verdad? De que conocer a Dios correctamente nos va a brindar consuelo, esperanza, fortaleza en cualquier situación en que nos encontremos. Muy bien. Entonces vamos a terminar, hermanos, que se ha acabado la hora y vamos a hacer una oración. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este día. Reconocemos nuestra finitud, nuestra pequeñez, nuestra insignificancia. Mas, sin embargo, tú que eres el Dios soberano y trascendente, condescendiste, bajaste, te humillaste y te hiciste hombre. Y cargaste en tu humanidad nuestra maldición para que nosotros recibiésemos bendición. Todo lo que somos y tenemos lo debemos solamente a ti, oh Señor. Gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos terminado, hermanos. Puedes terminar la grabación, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los que